Bueno, continuamos con la serie del poder del Evangelio. ¿Cuántos han sido edificados con esta serie? Amén. ¿Cuántos vienen despiertos? Porque vamos para largo, ¿eh? Vamos para largo. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, él predicaba largo. Incluso hasta un joven se le durmió por ahí y se cayó del tercer piso. Así que cuidado, mis hermanos, no se vaya a caer, ¿eh? Despiértese. Bueno, el pastor Alex nos compartía los dos temas anteriores acerca de la obra del Espíritu Santo. Sabemos que la obra del Espíritu Santo es maravillosa. Yo le comentaba a ellos, al pastor Alex y a Omar, cuando me tocó este tema, me sentí que no sé ni por dónde empezar realmente, porque es un tema muy abundante. Les dije, me siento como San Agustín de Hipona, cuando se encontraba caminando por la playa y en un hoyo, él quería echar el mar ahí. Pues es imposible eso, ¿ah? Así es la palabra de Dios, querer llenar esta mente con la palabra de Dios creo que está muy pequeño mi mente para la mente de Dios que es tan grande y tan poderosa. Y el pastor Ale nos compartía acerca de la obra del Espíritu Santo, que Él es el creador, que es la tercera persona de la Trinidad, y realmente no nos imaginamos el poder que tiene. O sea, nosotros nomás estamos limitados a ver hasta ahorita el cielo azul, y ya la NASA nos ha enseñado más, ¿no? La luna, el sol. El sol lo podemos ver, la luna también, pero planetas, la NASA nos ha abierto más y vemos cómo la expansión de Dios, cómo su creación es tan maravillosa. Incluso en este mundo podemos ver cómo la creación de Dios es maravillosa, incluso en una hormiga. Yo me pongo a ver la hormiga, digo, cómo son inteligentes las hormigas, cómo caminan en unidad. No están divididas, están en unidad y podemos ver cómo Dios es bueno, ¿verdad? Con su creación. Y también nos comentaba acerca del Espíritu Santo nos convence de pecado. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo nos convence de pecado? Amén. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Si alguien ha nacido de Dios, pues el Espíritu Santo mora en usted. El Espíritu Santo vive en usted. He escuchado a veces en ocasiones que o sea, se puede dar en parejas, no, cálmate, no lo hagas del Espíritu Santo. Pero déjenme decirle que si esa persona ha nacido de Dios, tiene el Espíritu Santo. Y si ella o él está viendo una conducta incorrecta en nosotros, pues hay que prestar atención porque es el Espíritu de Dios que está hablando en nuestra vida. Y si es conforme a la palabra, hay que poner atención. ¿Cuántos dicen amén? Si es tu esposa, tu esposo, que están llenos del Espíritu de Dios y mira una conducta que no es adecuada, hay que poner atención, mis hermanos, porque es el Espíritu de Dios hablando en nuestras vidas. Bueno, el tema de hoy es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Es el poder del Espíritu Santo en nosotros, en los que hemos creído, en los que Dios ha hablado en nuestra vida y nos hemos convertido a Él. Es el tema de hoy. Si me acompaña a Hechos 1:8, ¿estamos ahí? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ahí. Dice, bueno, hoy seguiremos estudiando acerca de la tercera persona de la Trinidad, el poder del Espíritu Santo. Aunque en algunas iglesias, como comentaba el pastor, en los temas anteriores, piensan que correr o vomitarse o saltar o brincar o echar maromas o remolinear
¿Cuándo se acuerdan? No sé si a alguno les tocó ir a una, así de eso de remolineando, empezaban todos a correr y decían que era el poder del Espíritu Santo. Pues no es así, no es así, mis hermanos. Ese no es el poder del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu de Dios es orden. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios es orden? Y debe haber orden en la congregación. Y no solo en la congregación, también en nuestra casa, en nuestro hogar. Comenzaré con unas preguntas. Ahí contéstese cada quien en su lugar. No levante su mano, no se evidencie, pero ahí cada quien respóndase. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Cada quien respóndase cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Está en orden? ¿Estamos orando? ¿Estamos buscando de su presencia? ¿Estamos tratando de llenarnos de su espíritu? ¿Estudiando las escrituras? Cada quien se examina ahí cómo está nuestra comunión con Dios. Otra pregunta, ¿cómo está nuestro hogar? ¿Todo está en su lugar? ¿Todo está limpio y ordenado? Cada quien se responde. Si alguno tiene por ahí telarañas en la esquina, tal vez me va a decir, pero las estoy guardando para Halloween que viene. Amén. Bueno, si hemos nacido de Dios, bueno, déjenme decirles que tenemos un espíritu, el Espíritu Santo, que es orden. Y Él nos enseña a ser ordenados. Y no solamente en lo físico, sino también en lo interno, en nuestra manera de vivir. Por eso, cuando venimos a aprender de la palabra, es para poder hacer cambios, no salir igual, no salir como entramos, salir diferentes, salir llenos del Espíritu Santo y poder hacer cambios, comenzando desde hoy. Otra pregunta, ¿cómo está nuestro auto? Está como cuando lo sacaste del dealer, que te lo entregan así limpio y así bien impecable. Hay quienes dicen por ahí, ¿no? Pues es el trabajo. Pero pues también se limpia, aunque sea del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro auto? Otra pregunta, ¿cómo está nuestro garage o nuestro storage? ¿Está todo en su orden, la herramienta? Esta palabra también es para mí, no nomás para ustedes, ¿eh? Todos estamos en el mismo canal, el mismo para poder aprender juntos. ¿Cómo está nuestro storage? ¿Cómo está nuestro garage? ¿Hay que entrar con una escopeta por si brinca algo? ¿O todo está tranquilo? No hay temor de que brinque por ahí algo, un ratón o algo. Bueno, sabemos que el Espíritu de Dios es orden y sería bueno que comenzáramos a tener orden en primeramente en nuestra comunión con Dios, en nuestra casa, en nuestras cosas que se ven y poner orden en nuestra vida. En el principio de la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? En Génesis 1, del 2 al 5, si gusta abrir su Biblia está bien, si no, yo les leo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios es orden. En el capítulo 1 vemos cómo Dios trajo orden a la tierra. Y realmente no era que Dios se haya creado en desorden la tierra, Dios la creó perfecta. Pero el intermedio del capítulo 1 de Génesis y capítulo 2, yo solo me lo imagino, las escrituras no lo afirman, pero puedo decir que fue la rebelión que hubo Lucifer con sus ángeles contra Dios, cuando él quiso ser como Dios. Pienso que ese desorden vino cuando pasó este caos.
En Isaías 45:18. Dice así, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, Él formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Aquí dice, el que formó la tierra, el que la hizo, hasta ahí era la perfección de Dios. Pero después a continuación dice, y la compuso por el desorden que hubo cuando hubo esa rebelión de Vamos a Lucifer contra recibir el y sus 2025 ángeles adorando contra al Dios. Señor. Lo vamos a hacer aquí en la iglesia, el santuario. Dice, no la creó en vano para que fuese habitada, de la noche. la creó, dice, yo soy Jehová y no hay otro. Aquí vemos que Dios hizo la tierra perfecta y después del desorden la compuso. Bueno, continuamos en Génesis 1:26. ¿Me acompaña? Génesis 1:26. Vemos cómo Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Anteriormente, no sé si recuerdan los temas que tocaba Omar acerca de la unidad. Pues aquí vemos la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde dice hagamos. No dice voy a hacer, él dice hagamos. Ahí podemos ver las tres personas de la Trinidad. También en Génesis 11:7 vemos esta unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando los hombres se habían propuesto a edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo. Dijo Jehová, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí también podemos ver la unidad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, donde dice descendamos y confundamos allí su lengua. Vemos cómo hay poder en la Trinidad. En Génesis 2:7, cuando Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, el Espíritu Santo que manifiesta la presencia y poder de Dios en el mundo proviene de la palabra rach y de la griega pneuma, que según el contexto puede traducirse como viento, aliento o espíritu. Dice, Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, cambió su forma y lo convirtió en un ser viviente, un alma con vida. Esto hizo del hombre un ser espiritual, con la capacidad de servir a Dios y tener comunión con Él. Con esta creación especialmente, el lector puede ver la importancia de la caída del hombre en el pecado. Desde que ocurrió la caída del hombre, es esencial que la regeneración se haga por el soplo del Espíritu Santo, que le permite a la persona disfrutar de la comunión con Dios. Sabemos que la humanidad fue puesta en un lugar perfecto, en el huerto del Edén. Fue un lugar donde Dios probó la obediencia del hombre. ¿Cuántos saben que Dios probó la obediencia del hombre? Dios le dio en abundancia, le dio de todo árbol para comer, de todo delicioso, pero le dijo que del árbol del bien y del mal no debería de comer. Porque dijo Dios, ciertamente el día que comieres, ciertamente morirás. Esta instrucción se la dio a Adán antes de que Dios hiciera caer en un sueño profundo, hiciera una cirugía. ¿Cuántos saben que Dios es el cirujano por excelencia? ¿Sí saben que Dios es el cirujano por excelencia? Dicen que sacó una costilla del hombre. Los que son casados, los tienen ahí al lado. Vean la perfección que que nos hizo. Allá está mi esposa. Esa es la que Dios tenía para mí. La hizo perfecta para mí y creo que para ustedes también, ¿no? ¿Cuánto le dan gracias por su esposa? ¿Cuánto le dan gracias por su costilla? Con barbecue, dice el Alfredo.
Dios tomó al hombre una de sus costillas y cerró su carne en su lugar. Por eso digo que Dios es el cirujano por excelencia, porque cerró su carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que hombres de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay aquí? No se escucharon. ¿Cuántos hombres de Dios hay aquí? Digan, amén, así con ganas, hombre. Pues. Bueno, pues para nosotros es la responsabilidad. Nosotros somos responsables de instruir a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos y darles la palabra y llevarlos, y caminarlos y enseñarles y guiarlos. Nosotros no somos los responsables. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él nos enseña. Él nos enseña cómo debemos guiarlos, porque sabemos que es Dios quien nos instruye. Así que somos responsables de instruir a nuestra familia. Dice, de todos los árboles de la ciencia del bien y del mal, no se debe de comer. Llámese los deseos del mundo, las pasiones del mundo, como son las drogas, el alcoholismo, la fornicación, el adulterio, la deshonestidad, la idolatría, la mentira, el robo, etcétera. De todo eso tenemos que instruir a nuestra familia. Y mucho más, hay mucho más que podemos instruir. Así que si se come de estos frutos, dice Dios, ciertamente moriremos. Tenemos que tener cuidado. Cuando el hombre fue creado, tenía comunión con Dios. Pero después que pecó, vino la muerte. ¿Cuántos saben eso? Después del pecado de Adán, vino la muerte espiritual, la muerte física con el tiempo. En Romanos 5:12, me acompaña a Romanos 5:12. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿En qué sentido debe entenderse que a través de la caída de Adán entró el pecado en el mundo? Solamente en el sentido de que gradualmente, con el pasar de los años, de los siglos, los que nacían heredaban la naturaleza de Adán, la naturaleza pecaminosa, y por eso cometían pecados. Sin negar que esto sin duda sucedió, que por un hombre entró el pecado en el mundo, pero sabemos que también por otro somos limpiados. ¿Cuántos saben que por otro somos limpiados? Por nuestro Señor Jesús. Dice que Pablo en su tercer viaje misionero, antes de que escribiera Romanos, él escribió carta a los Corintios. Si me acompaña a Corintios, Primera de Corintios 15, 21 y 22, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Cuántos dan gracias a Cristo? Que tenemos vida eterna, mis hermanos. ¿Cuántos dan gracias? Gracias por su sacrificio, que tenemos vida eterna y un día estaremos en su presencia. Bueno, en el Antiguo Testamento, el poder del Espíritu Santo de Dios venía y reposaba sobre los hombres, como en David, en José, en Moisés, en Otoniel, en Jefté, Gedeón, en Sansón, en Saúl y los demás profetas. El Espíritu Santo venía sobre ellos y les daba ese poder. David reconocía la omnipresencia del Espíritu de Dios en el Salmo 139. En el Salmo 139, versículos 7 y 8, David decía, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Y hasta lo cantamos. ¿Cuántos recuerdan ese canto? Lo cantamos. Es bueno poner atención a lo que cantamos porque es la palabra.
David reconocía eso, que no nos podemos esconder. Para todo el que ha nacido de Dios, no nos podemos esconder. Donde quiera que vayas, el Espíritu de Dios está contigo. Si piensas que te vas al oculto, piensas que no te ven, bueno, déjame decirte que el Espíritu Santo de Dios está ahí. O sea, no nos podemos esconder. En ninguna parte, en ningún lado nos podemos esconder. El faraón percibió el Espíritu de Dios en José. En Génesis 41:38, les leo. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconoció que el Espíritu Santo reposaba sobre José por su sabiduría, su inteligencia, por su interpretación de sueños. El faraón lo reconocía. Moisés comprendió que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Moisés deseaba que estuviera sobre todo el pueblo. Ese era el anhelo de Moisés, que no solo sobre él, sino él deseaba que sobre todo el pueblo estuviera el Espíritu de Dios. En Números 11:29, si gusta apuntar a los que apuntan, dice, y Moisés le respondió: ¿tienes celos de mí? Ojalá. Ese era su deseo de Moisés. Él decía, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ese era el anhelo de Moisés. Ojalá fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Durante el periodo de los jueces, el espíritu del Señor iba sobre los individuos y les confería poder para llevar a cabo tareas específicas. A continuación les menciono algunos de estos hombres, por ejemplo, Otoniel. Me acompaña en Jueces. Los que traen su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Electrónica o...? Sería más bueno traer la de papel, mis hermanos, para saber dónde, porque luego nos dicen, oh, Nahum, ya estamos buscando hasta Apocalipsis y no encontramos, ¿va? Pero sería bueno traerla para poder darle buen uso a la palabra de Dios. En Jueces 3, del 7 a 10, aquí la palabra nos enseña: Otoniel liberta a Israel de Cusán Risataín. El 7 dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataín, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataín 8 años. El 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él, sobre Otoniel. Y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Por eso es lo que les comentaba, que el Espíritu de Dios venía sobre estos hombres, reposaba y se iba. Otro hombre que vino el Espíritu de Dios fue sobre la vida de Gedeón. En Jueces 6:34 dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Cuando vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón y sus 300 hombres, Dios le dio la victoria y vencieron a los madianitas. También otro hombre fue Jefté. En Jueces 11:29 al 32, vemos cómo vino el Espíritu de Jehová sobre Jefté. Y Dios le dio la victoria a Jefté y venció a los amonitas. También otro que se manifestó el Espíritu de Jehová fue en Sansón. En Jueces 13, 24 y 25, dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él.
en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Cuando el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, Sansón despedazó un león. ¿Cuántos saben que Sansón despedazó un león? Como quien despedaza un cabrito con sus propias manos. Él no tuvo necesidad de un arma, una lanza, con sus propias manos pudo destazar este león. También cuántos saben que con una quijada de un burro mató a 1000 filisteos. Solo el Espíritu de Dios es quien da el poder. Pero sabemos que una mujer lo hizo caer. Una mujer que estuvo ahí. Quería saber la fuerza de Sansón. Sansón le decía que le amarrara las 7, que lo amarrara con 7 cuerdas y él las rompía, que decía Sansón los filisteos, y él las rompía como fácil. Pero cuando él descubre que su fuerza estaba en el cabello, sabemos que no estaba en su cabello porque era la fuerza del Espíritu Santo de Dios que le daba. Dice la palabra que Jehová se apartó de él. Así que tengamos cuidado, mis hermanos. Samuel, el último de los jueces, ungió a Saúl, el primer rey de Israel. Aquel le dijo que el Espíritu del Señor vendría sobre él. El resultado fue que Saúl profetizó y se convirtió en una persona diferente. En primera de Samuel 10:6 está esto: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Samuel le dijo a Saúl. Posteriormente el Espíritu se apartó de Saúl cuando él desobedeció la instrucción de Jehová, que matara a todos los amalecitas y todo lo que tenían, hombres, mujeres, niños y todo su ganado. Pero dice la palabra que Saúl perdonó la vida de Agag, el pueblo, y Saúl perdonó la vida de Agag, el rey de los amalecitas. Y por su desobediencia el Espíritu Santo se apartó de Saúl. Esto está en primera de Samuel 16:14. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Del mismo modo, el Espíritu vino sobre David. Cuando Samuel ungió, en primera de Samuel 16:13, está narrado esto, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David, en sus últimas palabras, dijo que el Espíritu del Señor había hablado a través de él. En segunda de Samuel 23, del 1 al 4, dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo que el varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne con el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Este mismo David, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió el Salmo 22, donde habla todo lo que acontecería a nuestro Señor, todo lo que acontecería al Mesías. Esto, el Salmo 22, si gusta lo puede estudiar en casa. El profeta Isaías habló de alguien que vendría del linaje de Isaí, sobre el cual estaría el Espíritu del Señor. Esta persona, este alguien, es nuestro Señor Jesús. Tendría el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, conocimiento y temor de Jehová. Eso está en Isaías 11, del 1 al 3. Ezequiel profetizó que Dios daría su espíritu a su pueblo para quitarle los corazones de piedra y ponerles un corazón de carne. Eso está en Ezequiel 36, 26 y 27. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de
de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuántos tienen ese corazón de carne hoy en día? ¿Ninguno? Si el Espíritu Santo mora dentro de ustedes, usted ya tiene ese corazón de carne. Si tenemos ese corazón de carne, mis hermanos, podemos guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Se preguntará por qué toda esta narración de todos estos hombres que el Espíritu Santo venía, reposaba y se iba. El mismo Espíritu que se movía en las aguas, el mismo Espíritu que vino sobre estos hombres del Antiguo Testamento, mis hermanos, es el mismo Espíritu que vive y mora dentro de nosotros. Es el mismo Espíritu. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. Él no ha cambiado. También es el mismo espíritu que vino en el día del Pentecostés. Así que si nosotros hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ese Espíritu Santo mora y vive dentro de nosotros. No debemos ignorar eso. Porque muchas veces caminamos, nos vamos al trabajo, andamos en nuestro diario vivir e ignoramos eso. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tenemos que poner freno, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y el Espíritu Santo, a la medida que estudiemos y agarremos el consejo de la palabra, esa es la medida que vamos a ir aprendiendo y vamos a poder ir creciendo. Porque es el Espíritu Santo que nos va a recordar de lo que estudiamos, de lo que leemos. Cuando nos encontremos en diferentes situaciones, créanme que el Espíritu Santo va a estar ahí para recordarnos. Si en nuestro trabajo queremos hacer una tranza, dice el Espíritu, luego nos va a decir, no robes, obra lo justo. O si le vas a gritar a tu esposa, quítese de vosotros toda gritería. Si vas a hablar mal de tu hermano, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el Espíritu Santo siempre nos va a estar recordando. Así que necesitamos prestar atención al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Por eso es este tema, el poder del Espíritu Santo en el creyente o en el nacido de Dios. El Espíritu Santo es quien nos ayuda en nuestra santificación. ¿Sí saben eso, va? Es el Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra santificación. Por eso es necesario estudiar la palabra, es necesario conocer las Escrituras para poder avanzar en nuestra vida espiritual. Antes de que Jesús ascendiera a los cielos, ¿cuántos saben que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos? Él no nos ha dejado solos. Él prometió enviarnos al Consolador, al Espíritu de verdad, al ayudador, al abogado. Así que no estamos solos, mis hermanos. Si me acompaña Juan 14. Al 26 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todo aquel que ha nacido de Dios, guarda sus mandamientos. El 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos una vez más la Trinidad, Jesús hablando, Jesús el Hijo rogando al Padre que envíe otro de la misma esencia que Dios Padre, que Dios Hijo. El 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dice,
pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros. El 18 es el que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El 19 dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Las glorias a Dios que vamos a vivir. El 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Bueno, Jesús prometió a sus discípulos darles el Espíritu Santo. Jesús les dijo, Él os enseñará todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús les había dicho. Después de que Jesús ascendió a los cielos, el Espíritu Santo les recordó a los apóstoles y ellos pudieron escribir todo lo que vivieron con Jesús, todos sus milagros, cuando resucitó a Lázaro, cuando caminó sobre las aguas, cuando con los 2 peces y 5 panes alimentó más de 5,000 personas. Todo lo que está escrito lo pudieron escribir los discípulos de Jesús. Todo lo que está narrado, el Espíritu Santo recordó. No es como que si estaban caminando con él y en ese momento escribían. No. Ellos después empezaron a narrar todo lo que vivieron con Jesús. Y lo que tenemos en la palabra es lo que ellos narraron. Aún uno de ellos dice que si se escribieran todo lo que Jesús hizo, no cabrían los libros en este mundo. Todas las maravillas y los milagros que hizo Jesús. Así que ellos pudieron escribir los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos sus milagros, cuando dio vista a los ciegos, cuando levantó a los paralíticos. Es lo que pudieron ellos, lo que el Espíritu Santo les recordó y lo que está plasmado aquí en la palabra. Al igual nosotros como creyentes, de todo lo que podamos aprender y memorizar, cuando se nos dan el versículo del mes y lo memorizamos y lo repetimos y lo repetimos. Como le decía Josué, si le repetirás de día y de noche, ¿por qué repetirnos y repetirnos y repetirnos? Porque se nos olvida. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? ¿Se recuerdan o no? Es por eso que cuando se da el mensaje, escúchelo. Está en línea, está en YouTube, está en Facebook. Vuélvalo a escuchar y vuélvalo a escuchar. Porque tenemos esa tendencia de olvidarnos. Por eso la palabra dice, y le repetirás. Porque tenemos esa tendencia a olvidar. Pero a través de la repetición es como vamos a poder dejar que la palabra viva y muera en nosotros. Así que el Espíritu Santo nos recordará y nos ayudará en nuestra santificación. Por ejemplo, si alguien tiene ídolos, cuando me refiero a ídolos, no estoy hablando de imágenes hechas por los hombres. Todo lo que ocupe primer lugar es un ídolo. Bien puede ser nuestro esposo, nuestros hijos, las cosas materiales. Todo lo que ocupe primer lugar es un ídolo. Y el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos tiene que recordar. No tendrás dioses, en Éxodo 23:5
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová a que tomare el nombre en vano. No matarás. Algunos dirán, yo no he matado. Habrá uno que por ahí puede ser que sí. Me asusten, hermanos. Alguno podrá decir, yo no he matado físicamente. A veces fueron de cacería y mataron un pajarito. Vea qué feo se siente. Yo le volé la cabeza a uno y me sentí fatal. Pero dice Jesús, Jesús siempre se va a la raíz. No necesitamos llegar al hecho para poder pecar. Jesús dice, el que se enoja contra su hermano. ¿Cuántos se han enojado contra su hermano? Ahí todos, ¿va? Levantamos la mano. Todos levantamos nuestra mano, que en alguna ocasión, de seguro que sí nos enojamos con nuestro hermano. Jesús dice, el que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que es serio esto de enojarse contra nuestro hermano. Mejor estemos en unidad, mis hermanos. No hay que enojarnos. Nosotros, como el cuerpo de Cristo, como hermanos, pero también nuestra familia de afuera. Nuestros hermanos de carne. Hay que estar a cuentas con ellos y arreglar lo que tengamos que arreglar. A los hijos, el Espíritu Santo tiene para todos, ¿eh? A los hijos, ¿cuántos son hijos? Levanten su mano los que son hijos. Yo creo que todos somos hijos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo esto que está escrito, mis hermanos, el Espíritu Santo nos tiene que recordar. El adulterio. Cuando los hombres voltean a ver a una mujer para desearle en su corazón, dice la escritura en Mateo, sería buena escritura memorizar a los hombres. Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó. Pero las mujeres también, no se quedan atrás. Si desean a Thor, cuidado, cuidado, porque no nomás los hombres. Lo bueno que Ivonne ya tiene a su pintor, ya, de brocha gorda. Sale con su brocha, está pintor. Bueno, este es de los dos, no nomás es de los hombres. Es bueno todo el consejo de las Escrituras, si estamos atentos a lo que dice Dios, nos recordará cómo nos debemos comportar como creyentes, donde quiera que estemos. Sabemos que la Biblia es nuestro manual, así como los vehículos tienen su manual, aunque a veces no lo leemos, y cuando le duele algo al carro, pues no sabemos ni qué hacer. Hay quien no sabe ni cambiar una llanta, o hay quien no sabe pasar los cables. No sabe ni cuál es el positivo y cuál es el negativo. Por eso es bueno estudiar el manual. Así la palabra es nuestro manual. Aquí tenemos de todo. Nos enseña en nuestro matrimonio, nos enseña cómo educar los hijos, nos enseña a los que son los jefes de alguna empresa o que tienen algún puesto, a cómo poder ser buenos patrones, al empleado, cómo ser un buen empleado. La palabra tiene para todo. Es nuestro manual, mis hermanos. Por eso es necesario nacer de nuevo para
porque el poder del Espíritu Santo muere en el creyente. ¿Cuántos recuerdan la conversación de Jesús con Nicodemo? Juan 3, del 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, porque te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabe de dónde viene ni de dónde va. Si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Lo nacido de la carne, carne es, y lo nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento viene cuando creemos en Jesús. Creímos que es el Hijo de Dios y Jesús nos da el don, el regalo del Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Es ahí donde comienza la obra de nosotros. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador del Espíritu Santo, muere en nosotros y empieza nuestra vida espiritual a crecer. En el Nuevo Testamento Jesús les da a sus discípulos la promesa del Espíritu Santo. En nuestro versículo de base, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El poder que prepararía a los creyentes sería el Espíritu Santo. Los discípulos habían preguntado acerca del reino y las posiciones de liderazgo y autoridad que Cristo había prometido. nadie podría jamás poseer un poder mayor. Esto se aprecia claramente en que una vez que los primeros discípulos experimentaron la vida del Espíritu de Dios, a sus vidas nunca más preguntaron sobre el poder terrenal. Las cosas las tenían en común. Los primeros discípulos tenían las cosas en común. En Hechos 4:32 a 37 dice, y la multitud que los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. No le daban importancia. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. La presencia y el poder de Dios En sus vidas fue la cima, la experiencia suprema de sus vidas. No necesitaron nada más. Eso es lo que anhela el corazón humano. Y una vez que el Espíritu de Dios mora verdaderamente en el creyente,
Su vida está completamente satisfecha. ¿Cuántos están satisfechos? No necesitamos nada más que la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Ninguna otra cosa puede satisfacer jamás, ni las posiciones, autoridad, ni reconocimiento o la fama. No si la persona ha recibido verdaderamente el Espíritu de Dios en su vida y en su corazón. Dios le ha dado la tarea al creyente, una misión a llevar a cabo en la tierra. ¿Cuántos saben que tenemos una misión? ¿Sí saben eso o no, mis hermanos? Tenemos una misión. El creyente no tiene poder para realizar esta tarea. Necesita el poder de Dios mismo, el poder de su Espíritu. Es por eso que Cristo promete, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él promete tanto el Espíritu de Dios como su poder. Les promete a sus esposas. El Espíritu Santo viene sobre los creyentes como un poder que capacita. ¿Cuántos saben que el poder de Dios nos capacita? Vemos cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, empieza a dar un discurso desde Abraham, Jacob, Isaac, sobre la vida de José, de Moisés, de David y de Salomón, porque conocía el Antiguo Testamento Esteban. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la palabra, mis hermanos. ¿Cuántos saben que Sansón derrotó a Goliat? ¿Quién derrotó a Goliat? ¿Quién? ¿Quién les recordó que fue David? El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos recuerda, mis hermanos. ¿Cierto o no? ¿O cuántos se acuerdan cuando Pedro caminó sobre las aguas? ¿Quién caminó sobre las aguas? Jesús, mis hermanos, ¿qué pasó? Bueno, por eso es interesante, es importante estudiar la palabra, porque el Espíritu Santo siempre nos va a afirmar. Yo le comentaba al pastor y por ahí y que en la Santa Cena Jesús sopló a sus discípulos y él se quedó, ¿qué pasó? No, que sopló, no fue en la Santa Cena. Sí le sopló a sus discípulos, pero fue después, cuando él resucitó, que sopló su Santo Espíritu a sus 12 apóstoles. Por eso cuando estamos llenos del Espíritu Santo, luego vamos a poder discernir. Cuando alguien nos está tratando de desubicar, si estás bien preparado y estás bien capacitado, el Espíritu Santo luego nos va a ubicar. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana, pero también para testificar de Cristo, compartir la gloriosa salvación que tenemos en Él. Es la gran tarea del creyente. No tengamos temor a hablar del Evangelio. Que el Espíritu Santo nos dé ese poder y ese denuedo de poder, como los primeros discípulos, de hablarle a nuestra familia sin tener, aunque ellos se enojen, se van a enojar, a veces no pueden recibir esta palabra. Pero tenemos que testificar de Cristo. Donde dice, cuando haya venido sobre vosotros o ustedes el Espíritu Santo, la palabra implícita, ustedes, no somos nosotros, el creyente el que debe testificar, el creyente el que conoce la cura. Nosotros tenemos la cura, la verdad de la salvación. Las palabras me seréis, dice ahí, me seréis, Cristo es el mensaje. Nosotros tenemos que hablar de Cristo. Cristo es el mensaje, no las ideas de un hombre, ni siquiera la idea de una religión. Sabemos que no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Tenemos que predicar a Cristo crucificado. Es el testimonio del creyente. En 1 Corintios 1:23, el apóstol Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Aquí Lucas presenta el tema de todo el libro de Hechos. Este pasaje contiene la promesa del Pentecostés
y el mandato de ser testigos de Jesús. La palabra testigos en griego es mártires y es la misma palabra de mártir. Esteban fue un genuino mártir. Él no tuvo temor, él expuso la palabra y fue apedreado por exponer la palabra. ¿Cuántos de nosotros están dispuestos a ser apedreados? Bien. Decía Omar la otra vez, si entra alguien ahí con una R15, ¿cuántos se van a quedar? O van a salir corriendo por acá. Acá tenemos otras, les aviso, acá hay otra puerta de salida. Para los que no son genuinos, allá pueden salir, correr. Ahí salen por ahí y luego ahí a la mano derecha está otra puerta de salida y sale a la calle. Así para que les estoy avisando, para los que no son de verdad, puedan correr. Amén. La palabra testigo no es un mandamiento, más bien es el resultado natural que produce el Espíritu Santo dentro de una persona. Igual sucede con el poder. El poder no viene de nosotros, más bien el poder viene del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos capacita para poder compartir la palabra y para poder vivir una vida cristiana. Jesús nos enseña cómo debemos ser testigos. Primero él dice en Jerusalén, en nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos. Luego dice que en Judea y Samaria, los familiares, los primos, tíos, sobrinos, abuelos, los yernos. Bueno, aquí ya, gracias a Dios. Ya el yerno ya creyente. Pero los que no, los que tenemos, bueno, todavía no tengo yerno ni yerna. Me retracto. Así que sabemos que los primeros en recibir el poder del Espíritu Santo fueron los apóstoles, antes de ser capacitados para asumir la responsabilidad de construir la iglesia de Cristo y conquistar las fortalezas de Satanás. Ellos reciben el poder del Espíritu Santo el domingo de resurrección en el aposento alto, cuando Jesús sopló sobre los apóstoles. Aquí sí es, cuando sopló sobre los apóstoles y dijo recibir el Espíritu Santo. Eso está narrado en Juan 20, 19, 22. Lo pueden leer en casa por cuestiones del tiempo. Ya casi estamos terminando, no se me duerma. Voy a traer un rociador con agua para, como soy ujier, ahí para que despierte mi hermano, para que. En primera de Corintios 3, 16, 17, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso les decía que no ignoremos, mis hermanos, nuestro diario vivir, no ignoremos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y aquí en Corintios 3, 16 y 17 nos confirma esto. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? El 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cuántos saben que este cuerpo santo es? Porque en nosotros mora el Espíritu de Dios. Así que tenemos que cuidarlo, mis hermanos. Necesitamos prestar atención a este mensaje, este último mensaje del 2024, y que tengamos una buena disposición para el próximo año que viene y nos podamos crecer más en el Espíritu y poder ser mejores hijos de Dios. Creo que Dios quiere hacer la obra en nosotros y quiere perfeccionarnos. Amén. Normalmente casi nunca hacemos llamados porque sabemos que no se trata de vengan y hacemos una oración de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y muchos pasan, ¿verdad? Muchos pasan. En ese momento sí hacen la oración de fe, pero salen y siguen viviendo igual. No hay ningún cambio, no hay una transformación. Pero sí me gustaría que en ese día, si recibieron la palabra, sí me gustaría, si alguien no tiene el Espíritu Santo, sí nos gustaría que orar por ustedes. Si alguien siente ese llamado de pasar, puede pasar. O si alguien dice, a mí me da pena, ahí desde su lugar,
desde su lugar, puede hacer la oración. Y una oración que sea genuina, que sea verdadera. Yo mi nuevo nacimiento, yo no pasé. Yo me quedé en mi lugar, muchos pasaron esa vez, yo me quedé en mi lugar. Pues ahí en mi lugar, el Señor me tocó. El Señor me hizo nacer de nuevo. Así es que les pido a mis hermanos que se pongan de pie. Si alguien gusta pasar, está bien, si no, desde su lugar. Cerramos nuestros ojos para orar. Con él, mis hermanos, en tus propias palabras, dile desde lo más profundo de tu corazón: perdón, Jesús, perdona mis ofensas hacia ti y hacia los demás. Perdona mis pecados. Reconozco que he pecado. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Ahora me queda claro tu perdón y tu sacrificio. Mi destino es el infierno. Déjame conocerte. Te necesito, Señor. Déjame experimentar tu amor y tu perdón. Hoy te entrego mi vida. A partir de este momento quiero que tú gobiernes. Que seas el Señor de mi vida. Reconozco que moriste en esa cruz para darme vida eterna, Señor, y para darme salvación. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por escuchar la oración de un pecador como yo. Gracias por tu salvación, Señor. Te damos gracias por este mensaje que nos has dado, Señor. De darnos a conocer que tu Espíritu Santo mora dentro de nosotros, Señor. No debemos ignorar, Señor, que el Espíritu Santo lo podemos contristar, Señor, cuando pecamos, Señor. Cuando pecamos deliberadamente, el Espíritu Santo se contrista, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza, nos des el entendimiento, Señor, de cada día, Señor, poder caminar y agradarte y hacer tu voluntad, Señor. Queremos agradarte en toda nuestra manera de vivir, Señor. Queremos caminar en el temor de Dios, Señor. Queremos caminar en tu temor, sabiendo, Señor, que un día estaremos delante de ti, Señor, delante del tribunal de Cristo, Señor. Y daremos cuenta de lo bueno y lo malo que hayamos hecho, Señor. Te pido por la vida de mis hermanos, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo, Señor, les recuerde las palabras, Señor. Tu santa palabra, Señor, de la Biblia, Señor. De tus santas escrituras, de tu santo manual que nos has dejado, Señor, para poder aprender, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén.